Como la bruma del tiempo, el polvo que deja el inexorable paso de los años oculta las verdaderas enseñanzas que nos legaron. Bajo ese velo yacen los secretos de imperios y civilizaciones que creyeron tocar la eternidad. Los persas, con su vasta riqueza y poder, los filósofos de una Europa naciente, que intentaban descifrar el alma humana, y los sabios de Asia, que buscaban la armonía en un cosmos indiferente. Todos ellos compartieron un mismo escenario, el gran teatro de la ambición humana. Esa ambición, un fuego que puede forjar tanto héroes como monstruos, siempre ha danzado al compás de la riqueza. No solo la riqueza del oro y las tierras, sino la del conocimiento antiguo, un tesoro mucho más peligroso en las manos equivocadas. La filosofía se erigió como un faro, intentando guiar a la humanidad a través de la pregunta eterna: ¿para qué acumular poder? ¿Cuál es el fin último de nuestra existencia? Pero cuando la sabiduría es ignorada, cuando el brillo del oro ciega la razón, la historia nos ha demostrado su ciclo más cruel. La ambición desmedida se convierte en el estandarte de la guerra, y la guerra, en la cuna de la miseria humana, un abismo donde se pierden imperios y se olvida el propósito. De entre ese polvo y esa niebla, emerge una historia. Un relato que desentierra uno de esos momentos cruciales donde la balanza entre la sabiduría y la codicia determinó el destino de miles, y que nos recordará una lección que seguimos sin aprender. En las estribaciones más remotas de lo que hoy conocemos como Persia, existía una aldea oculta entre los pliegues de montañas silenciosas y desiertos que hablaban al viento. Allí nació Zayid Insamir, un hombre cuya sabiduría parecía no venir del tiempo ni de la tierra, sino del rumor mismo del universo. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, guardaban los secretos de generaciones perdidas, y sus manos, encallecidas por el estudio, habían tocado papiros tan frágiles como la ceniza y tan sabios como los astros. Zayid no era un hombre común. Su linaje se remontaba a los tiempos en que los sumerios escribían con estiletes de caña y los egipcios enseñaban a los hombres a observar el curso de las estrellas. Aislado del mundo, en la aldea de Darabsur, un nombre que en el idioma de los antiguos significaba luz que nace de la roca, Zayid había aprendido el arte de la alquimia, no por codicia, sino por la profunda creencia de que toda materia guarda en sí el anhelo de transformarse. Sus conocimientos eran vastos. Sabía cuál era la temperatura a la que el plomo se rendía, y conocía la oración secreta que debía ser susurrada en el momento exacto en que el metal se tornaba rojo como el corazón del sol. La fórmula era más que un conjunto de pasos. Era una danza espiritual entre elementos y espíritu, entre cuerpo y cosmos. Con ella, Zayid podía transmutar el plomo en oro puro, sin impureza ni trampa, oro que no solo brillaba sino que parecía cantar al ser tocado por la luz. La fama de este alquimista cruzó montañas y desiertos como una semilla llevada por el viento. Y llegó, finalmente, a oídos de un rey extranjero. Este rey, llamado Terox de la Galia, era un hombre ambicioso, de mirada afilada como un cuchillo de obsidiana. Había heredado un trono lleno de conquistas, pero anhelaba un legado más profundo, deseaba la eternidad que solo el oro podía comprar. Terox había escuchado de Zayid a través de viajeros, de bandidos reformados y de poetas errantes. Decidió entonces partir con su séquito hacia Darabsur, con la promesa de honores, bibliotecas infinitas y laboratorios bañados por el sol. Cuando Terox llegó a Darabsur, no trajo consigo ejércitos, sino palabras dulces como la miel de los cedros. Zayid, de corazón noble, accedió a partir con él, creyendo que su saber podría ser compartido para bien del mundo. Partieron al alba, dejando atrás los perfumes de sándalo y los cánticos de la aldea. El reino de Terox era vasto, lleno de torres cubiertas de hiedra y plazas donde los filósofos discutían bajo estatuas de mármol. Pero al llegar, Zayid no fue llevado a una biblioteca ni a un laboratorio. Fue encerrado en una torre alta, donde la única ventana daba al norte, donde el sol jamás entraba. Allí le proveían de agua y pan, y a veces, un cuenco con lentejas frías. Su única compañía eran los instrumentos de alquimia que había traído consigo. Zayid comprendió, con la serenidad de los sabios, que había sido engañado. Terox deseaba su fórmula, no su alma. Día tras día, Zayid escribía en pergaminos, ocultando su verdadera fórmula en versos metafóricos, en símbolos escondidos bajo capas de metáforas. Fingía trabajar, mientras su mente navegaba en un plan mayor. Un día, Terox entró sin escolta, fascinado por los murmullos que decían que el persa estaba cerca de completar la transmutación. Miró alrededor y preguntó, casi con ternura fingida, dónde guardaba Zayid su fórmula. El sabio señaló una caja de madera de ébano,
adornada con inscripciones en árabe antiguo. El rey ordenó que la caja fuera trasladada a sus aposentos, creyendo haber ganado la guerra del oro. Entonces, Zayid alzó las manos y murmuró una plegaria en una lengua más antigua que el sánscrito. Era una maldición, tejida con la energía de los metales y la memoria de la tierra. No deseaba la muerte del rey, pero sí su olvido, su ruina, su retorno a la nada. Esa misma semana, Terox partió a la guerra con un ejército brillante y seguro. Pero el oro que usó para financiar su campaña se convirtió en polvo al amanecer. Sus caballos enloquecieron, sus generales discutieron entre sí, y una peste misteriosa cayó sobre sus tropas. En cuestión de semanas, el reino se desmoronó como un castillo de arena. Zayid, con la ayuda de un joven criado que aún creía en la bondad, escapó una noche silenciosa por una escalera secreta que conectaba la torre con las catacumbas del castillo. Salió del reino con ropas humildes, pero con la mente y el alma intactas. Regresó a Darabsur, donde su familia aún lo esperaba como se espera al viento de la primavera. Pero no volvió con las manos vacías. Llevaba consigo los códices secretos del rey Terox, robados en sus conquistas por la ruta de la seda, mapas de constelaciones, tratados de medicina tibetana, diagramas de maquinaria china, libros de filosofía hindú, e incluso fragmentos de papiros griegos. Zayid no usó estos conocimientos para engrandecerse, sino para abrir la primera casa del saber de Oriente, donde compartía su saber con quienes llegaban con el alma abierta. Allí, bajo el techo de maderas perfumadas y lámparas de aceite, se hablaba en todas las lenguas, se escribía sin fronteras y se soñaba sin límites. Nunca más volvió a transmutar plomo en oro. Pero sí transformó la ignorancia en luz, y la ambición en sabiduría. Y en Darabsur, hasta el día de hoy, se dice que un verdadero alquimista no convierte el metal en oro, sino el alma en libertad. Porque en el corazón del desierto, allí donde los vientos susurran el nombre de Zayid Insamir, la eternidad no se mide en oro, sino en legado. Y así, queridos lectores y soñadores, esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro fundido, sino en el conocimiento compartido, en el espíritu elevado por la verdad y en la herencia de sabiduría que trasciende generaciones. Hoy, siglos después, la humanidad ha logrado, mediante complejos aceleradores de partículas, transformar átomos de plomo en elementos más nobles. Pero lo hace con un costo astronómico, y sin la magia que Zayid conocía, esa que nace del equilibrio entre el alma humana y la materia. Lo que antaño fue un secreto entre montañas, hoy se traduce en laboratorios y reactores, pero la esencia sigue siendo la misma, el anhelo humano de descubrir, de elevar, de trascender. Esta historia no termina aquí. Porque lo que Zayid dejó escrito aún guarda claves no reveladas, caminos aún por andar. En nuestra próxima entrega, exploraremos los legados perdidos de la Casa del Saber, y cómo influyeron silenciosamente en los grandes descubrimientos del mundo moderno. Si esta historia resonó contigo, te invitamos a compartirla, comentar tus impresiones y agradecer la memoria de los sabios como Zayid. Suscríbete a este canal de historias que despiertan el alma, y acompáñanos en el viaje que apenas comienza. Porque cada relato es una semilla, y juntos, haremos florecer el conocimiento. Gracias por estar aquí.